naturaleza, cuida de nuestras vidas. Vamos caminando a ti, Madre Pachamama. Cuidemos la Madre Tierra, cuidemos la Madre Agua, cuidemos al Padre Viento, cuidemos al Padre Fuego. Buenas noches, estamos en los diálogos del Cine Azul. Esta noche acabamos de ver el fruto audiovisual La Cocina, en el medio hay una ley. En esto del tema de la ley de medios, de cómo en Argentina se aprobó esta ley, cómo fue el proceso para empezar a regularla y a aplicarla. Este fruto audiovisual nos recuerda que en la primera temporada tuvimos también un diálogo acá en el Cine Azul alrededor del tema de ley de medios con la Red Audiovisual Alternativa de Bogotá, con Felipe Moreno. También estuvo Rodrigo Acosta de la Mesa Distrital de Comunicaciones y se ha venido planteando la necesidad de reflexionar sobre una ley de medios en Colombia. Hoy nos encontramos con el congresista Iván Cepeda y con el director de Prensa Rural, René Ayala. Vamos a tener un diálogo alrededor de este fruto audiovisual. Yo le quería preguntar, empezando acá con Iván, sabemos que Manuel Cepeda, tu padre, había dado unos pasos muy claves en empezarse a pensar cómo sería una ley de medios para el país. ¿Qué nos podrías comentar un poco de esto, Iván? Bueno, mi padre, antes de llegar al Congreso, dedicó su vida precisamente a crear un medio de comunicación que fue el periódico Voz. En algún momento, cuando se estaban conmemorando los 25 años del periódico Voz, él escribió hizo un texto en el cual recopiló 25 años de persecuciones contra el periódico. Y allí había realmente todo un catálogo de formas de violación de la libertad de expresión. Asesinato de periodistas, incluyéndolo a él en últimas, quema del periódico por parte de miembros de las fuerzas militares en ciertos lugares del país, detención de personas que vendían el periódico simplemente por el hecho de expender el periódico Voz en ciertas regiones, censura. Yo tengo en mi casa todavía los compendios del periódico donde está un letrero inmenso en la primera página diciendo censurado. Esta edición aparece con las correcciones y eliminaciones del Ministerio de Gobierno, que era el Ministerio del Interior de ese entonces. En fin, el periódico Voz ha sido un medio de comunicación que ha sobrevivido como parte del exterminio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista y se ha mantenido a pesar de todos estos hechos. Por supuesto, cuando llegó al Congreso mi padre, una de sus preocupaciones era cómo garantizar que medios de comunicación alternativa y popular pudieran tener condiciones pues democráticas de tener acceso al espectro de la comunicación pública, y por eso presentó una propuesta tendiente a fortalecer las emisoras comunitarias, las emisoras de radio local, una propuesta que alcanzó un cierto desarrollo, pero por supuesto era el comienzo de una discusión de una legislación en ese sentido del que hablamos.
En las discusiones y en estos últimos congresos que se han realizado en el tema de comunicaciones, hablábamos ahora de la cumbre. ¿Qué sucedió en la cumbre, René? Bien, la Cumbre Nacional Agraria, Étnica, Popular permitió posibilitar que confluyeran experiencias diversas, de distintas miradas, de distintos matices, de distintas trayectorias alrededor de la comunicación popular, de la comunicación alternativa. Nosotros provenimos de una experiencia del campesinado en el Magdalena Medio colombiano, en el marco de la persecución política, en el marco del estigma, en el marco de la censura, en el marco de la pretensión de destrucción de lo que significa el tejido social campesino, pero también como una resistencia social, civil a todo ello, y Prensa Rural efectivamente ubica eso como su acumulado en lo que representa la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Pero eso fue un aporte más en la cumbre. Allí llegaron propuestas de los indígenas colombianos. La UNIC tiene, por ejemplo, una plataforma de medios muy interesante que viene produciendo cosas, radio, audiovisual, piezas comunicativas para visibilizar la dinámica de los pueblos ancestrales, su opinión política, para mostrar lo que los medios tradicionales, gigantescos, con todos los recursos que representan unos intereses, siempre excluyen de sus parrillas de programación. Y otras propuestas del movimiento social popular que llegaron allí. ¿Qué pudimos hacer en la cumbre? Lograr romper ese cerco mediático de alguna manera, en términos de una transmisión en directo, ubicando todas nuestras experiencias por medio de las redes sociales, especialmente las páginas web que hemos dispuesto, que ya tienen una trayectoria, que tienen unas visitas ya consolidadas, y eso fue un elemento novedoso, digamos, en lo que ha sido el esfuerzo de la comunicación popular, porque estamos haciendo cosas también con calidad, digamos, en términos de lo que implica el ejercicio del trabajo y la disciplina de la comunicación, pero además en la idea de lograr efectivamente mostrar cosas que se ocultan en términos de lo que es la dinámica social y popular que está planteando opinión, no solamente un pliego de exigencias, de solicitudes alrededor de sus problemas inmediatos, concretos, de sus procesos organizativos, sino también frente al tema de lo que ocurre en el país, el tema de la lucha por la democracia, el tema de la lucha por las libertades, el tema de la lucha por el reconocimiento de la memoria y efectivamente del trabajo de la denuncia alrededor de lo que ha sido el tema del sometimiento violento de los procesos organizativos sociales campesinos, indígenas y negros. Esa experiencia es muy rica y creo que es una apuesta a futuro del movimiento social y popular en el terreno de la comunicación alternativa. Tenemos otro de los factores críticos que para estos sectores destacan la necesidad de una ley de medios, está relacionado con los contenidos de circulación o con los contenidos que circulan. Desde esta perspectiva se tiene la percepción que los medios, en especial la televisión, la radio y la prensa, han reducido su función ideológica a uno solo de sus aspectos, el entretenimiento, descuidando sus componentes informativos y principalmente educativos. ¿Tú qué crees qué factores están incidiendo en que estos medios de comunicación comerciales estén, digamos, generando unos contenidos solamente en el entertainment y nos estemos alejando de una responsabilidad de los medios de comunicación, que es también realmente informar y la formación de públicos? Yo creo que hay un rasgo muy preocupante de esto que podríamos llamar la cultura neoliberal. Y es la idea de generar en los ciudadanos la idea de que no tienen poder político. Es decir, toda la estructura institucional, todo el diseño de la conciencia ciudadana va orientada a que es el Estado, los políticos, la clase política, los partidos políticos, los únicos que tienen el privilegio de tomar decisión, de emitir opinión, de criticar o aceptar qué está bien y qué está mal. Es decir, se trata de acabar con cualquier tipo de educación cívica y de participación, a pesar de esa retórica de participación que tenemos todos los días en el discurso oficial. Entonces, yo creo que en eso es muy funcional la labor de medios de comunicación que están orgánicamente ligados al poder político y al poder económico.
Es decir, anestesiar al ciudadano, convencerlo de que la política es de otra gente, no, y de otras instituciones, los de arriba, los poderosos, y no un asunto que le competa. Y bueno, vemos todos los días en nuestro país la convicción de mucha gente de que no hay nada que hacer con la política. Lo vimos en las elecciones pasadas. Hay una especie de apatía, de desesperanza en que el espacio político tenga algún tipo de solución o de corrección, y entonces los ciudadanos se van desentendiendo de ese asunto, y el privilegio de lo político queda en, digamos, pocas manos. Entonces, el entretenimiento entendido como la negación y despolitización de las personas y de su poder político es perfectamente funcional a un modelo en el cual se concentra todo, la riqueza, el poder, la cultura, la palabra, la imagen, en pocas manos. Así que creo que esa es una realidad que estamos viendo todos los días en los medios. Cada vez los noticieros son más banales, menos críticos, menos investigativos, cada vez hay más franjas de realities, de tratamientos de la realidad histórica, política, social del país, más simplificatorios, en la idea de que el ciudadano pueda convencerse de que lo político es de otros, no de ellos mismos. Pero además yo creo que la tragedia está en que hay un diseño también para moldear una opinión, ¿no? O sea, además de que es baladí, de que es frívola, la idea de lo que se ha construido desde los más media o los medios articulados al poder económico y político es también en las franjas de opinión limitadas, ¿sí? Es como torcer la realidad, no mostrar la verdad tal como es, sino lograr diseñar, como ocurrió con Bogotá, con todo el tema de la discusión de lo que representa el golpe de Estado al gobierno de Gustavo Petro, toda una matriz de opinión contra lo que se había desarrollado en términos de propósito de construcción de ciudad desde lo que representa la gobernabilidad de Gustavo Petro. El mismo fenómeno de la situación internacional, cómo se vende, cómo se trastoca a partir de unos intereses creados en los medios colombianos. Creo que también es una tragedia que sufre el pueblo colombiano, además de efectivamente el anestesiamiento pues generalizado a partir de ese diseño. Hay algo de lo que hablaba Iván ahora, como toda esa persecución que hubo, digamos, en un momento dado, o que existe hoy en día a algunos medios de comunicación, ¿sí? Vemos que en las regiones, ¿sí? Tú nos comentabas algo también de que hay en estos momentos el caso de que el ejército cerró o cerraba un espacio radial que ustedes tenían en una cadena comercial. Cuéntanos un poco de esta situación. Pues efectivamente, la falta de recursos para poder desarrollar proyectos de comunicación con alcance, con, digamos, la posibilidad de generar audiencias, exige que busquemos otras alternativas con los que efectivamente comerciales que tienen mayor potencia y por lo tanto una posibilidad de lograr acceder a las comunidades, aún las regiones profundas, alejadas de Colombia. En el caso de la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, la radio sigue siendo un elemento fundamental, central, y acudimos a esas emisoras que el campesinado pues sintonizan las mañanas al iniciar sus labores de trabajo para poder emitir el programa La Marcha, se denominaba en aquel tiempo, es por reconociendo las marchas campesinas del 98 en el Magdalena Medio. Eso es una propuesta que tenemos de comunicación históricamente allí, y tuvimos la experiencia de construir nuestro programa y emitirlo por ese canal comercial. Efectivamente, el ejército, sus estructuras militares en la región, censuró el programa. No hubo poder humano para poder nosotros acceder pagando en términos de la lógica comercial que debe existir y de la apertura para poder nosotros programar, porque simple y llanamente hubo una decisión autoritaria, arbitraria, de censurar la acción de nuestra, por ser la propuesta de comunicación de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Además, lo más complicado es que en todas estas emisoras que efectivamente tienen la mayor posibilidad de cobertura, que son las emisoras del Ejército colombiano, que desarrollan una labor específica en el tema de la lógica contrainsurgente de la guerra, se promueve habitualmente noticias de señalamiento, de estigmatización a líderes sociales campesinos, a sus procesos y en el caso nuestro a lo que representa el proyecto de comunicación
comunicación de la organización campesina. Eso es algo muy complejo y que nos exige plantearnos elementos en perspectiva de lo que es la democratización de la comunicación en Colombia, para que efectivamente no siga habiendo esa persecución, ese sesgo contra lo que representa una opinión diferente, que es la opinión del movimiento social y campesino. Iván, ¿qué es preciso tener en cuenta para valorar el cumplimiento de la función ideológica de los medios de comunicación privados y públicos? Bueno, yo creo que a mi modo de ver es muy importante que exista lo público, se defienda y se desarrolle. Es en últimas aquello que nos pertenece a todos y que debe, en manos de esas entidades públicas, debe estar los servicios y los derechos fundamentales. Es la gran discusión que se ha presentado desde los 80, 70, 80 hasta el presente. El neoliberalismo, me perdonan la referencia, pero es imperativa, nos ha intentado convencer de que el Estado y que cualquier cosa pública lleva a un desastre, es catastrófica, es burocrática, no es rentable. Mientras que la iniciativa privada es lo contrario, es decir, es eficiente, transparente, etc. Pero lo que nos ha mostrado el proceso de privatización del Estado, de los principales servicios, del acceso a los derechos fundamentales, es precisamente lo contrario. Y tenemos una alcaldía que pone ese asunto tan esencial en el centro. Y viene, pues, por supuesto, un cubrimiento desde una perspectiva en la cual primero se intenta desviar la atención de la gente con relación al meollo del asunto y después silenciarlo, como muestra ese reporte de rating. Entonces, a Petro se le acusa de ser un hombre ineficiente, inepto. Se presenta la imagen de la ciudad de Bogotá en estos medios privados como catastrófica, como que nos estamos ahogando en basura, que estamos ante una pandemia, que la ciudad se va a desmoronar, digamos, de un momento a otro vamos a entrar en una catástrofe social, cuando la realidad es bien distinta, por supuesto, y no es para decir que la ciudad de Bogotá y la administración de Petro son perfectas. Pero aquí hay, digamos, una manera de presentarle a la gente o de dejar de presentarle, porque cuando llega a su pico esta gran discusión, los medios silencian, minimizan los argumentos o no presentan las escenas, por ejemplo, de indignación ciudadana. Entonces, digamos que la presentación que hace los medios de comunicación privados de esta situación es precisamente acorde a la defensa de lo privado. Y es consecuente con su ideología, mientras que en un espacio de información público como es Canal Capital, pues se hace precisamente una información, digamos, analítica, integral de esta realidad. Y por supuesto, volvemos al asunto, este es un problema de todos los ciudadanos, no es un problema simplemente de lo que decidan unos cuantos entes privados sobre el destino de millones de personas en la ciudad de Bogotá. Yo lo he dicho varias veces, a Petro se le ha perseguido no por ineficiente e inepto, sino porque se atrevió, como ningún otro mandatario lo ha hecho, a meterle la mano a los negocios, a los grandes negocios y a los grandes negociantes de la ciudad de Bogotá. Bueno, pues ya ustedes lo han dicho y esperamos que estas reflexiones, este diálogo, alimente e incentive un poco esta ley de medios o esta ley de comunicaciones que se viene gestando y que se viene reflexionando. No me queda más sino agradecerles a nuestros invitados. Gracias. Esa voz y acá que nos acompañaron con este fósil de Comino Crespo, porque acá la idea es estar en esta mesa con este fósil para que esa palabra que se ve también se vaya cristalizando. Y es el momento necesario para que Colombia se empiece a pensar seriamente y sobre todo con todo esto que ha sucedido en la ciudad de Bacatá, la que llaman Bogotá, mirar cómo podemos, no por nosotros, sino por nuestros hijos, por las generaciones futuras, dejarles 10 periódicos, por lo menos a nivel nacional,
¿sí? De diversos como es el país. Tenemos más de 102 pueblos indígenas, ¿sí? Tenemos pueblo afro, tenemos pueblo run, raizales, mestizos a montones. Entonces es clave esos diálogos que se están generando en las líneas de comunicación y de medios, los de entre la ONIC, entre la CIN, entre el PCN, ¿sí? Entre la RAP, entre la Mesa de Comunicaciones Distrital, entre la ANAFE, la Asociación Nacional de Festivales de Cine de Colombia, y lo más importante, la ciudadanía. Entonces esperamos que esto incentive ese diálogo, que empecemos a ver, como decía Iván, que sí se puede tener una televisión que entretenga, que haya entertainment, pero que también te alimente, que también te nutra, ¿sí? No solamente que te despoje ideológicamente, sino que te nutra como lo ha venido haciendo los programas en Canal Capital. De hecho, los documentales que estamos presentando en sus realidades son documentales inéditos en Colombia y son realidades latinoamericanas que deben nutrir nuestra realidad. No siendo más, nuevamente agradecerles que nos hayan acompañado y a todos los hijos de la tierra recordarles que el Cine Azul nos protege contra el monocultivo audiovisual. Buenas noches a todos los hijos de la tierra y nos vemos en 8 días. Madre naturaleza, cuida de nuestras vidas. Vamos caminando a ti, Madre Pachamama. Cuidemos la madre tierra, cuidemos la madre agua, cuidemos al padre viento, cuidemos al padre fuego. Danos de tu energía y sanaremos nuestras heridas. Hacemos un pagamento y damos todo lo nuestro. Madre naturaleza, cuida de nuestras vidas. Vamos caminando a ti, Madre Pachamama. Cuidemos la madre tierra, cuidemos la madre agua, cuidemos al padre viento, cuidemos al padre fuego. Se aprobó esta ley, cómo fue el proceso para empezar a regularla y a aplicarla. Este fruto audiovisual nos recuerda que en la primera temporada tuvimos también diálogo acá en el Cine Azul alrededor del tema de ley de medios con la Red Audiovisual Alternativa de Bogotá, con Felipe Moreno. También estuvo Rodrigo Acosta de la Mesa Distrital de Comunicaciones y se había dado unos pasos muy claves en empezarse a pensar cómo sería una ley de medios para el país. ¿Qué nos podrías comentar un poco de esto, Iván? Bueno, mi padre, antes de llegar al Congreso, dedicó su vida precisamente a crear un medio de comunicación que fue el periódico Voz. En algún momento, cuando se estaban conmemorando los 25 años del... He venido planteando la necesidad de reflexionar sobre una ley de medios en Colombia. Hoy nos encontramos con el congresista Iván Cepeda y con el director de prensa rural René Ayala. Vamos a tener un diálogo alrededor de este fruto audiovisual. Yo le quería preguntar, empezando acá con Iván, sabemos que Manuel Cepeda, tu padre, Buenas noches, estamos en los diálogos del Cine Azul
Esta noche acabamos de ver el fruto audiovisual La Cocina. En el medio hay una ley. En esto del tema de la ley de medios, de cómo en Argentina